Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:01 arranca la máquina de pensar con Gonzalo Gervás. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? ¿Anda bien? Anda bien, bien con mascarilla. Y también está Carolina de Cuadro en la producción de este programa con la elegancia que la caracteriza. Amigos, en un programa que vamos a estar conversando de una novela autobiográfica, vamos a estar escuchando poesía y también vamos a estar llamando a San José para hablar con Pedro Peña, y que nos va a traer un escritor que yo no conozco, un escritor peruano del siglo XIX. Pero comienzo, quieren las cosas, así que vamos a darle la bienvenida aquí en la máquina de pensar a Carlos Liscano. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Andás bien? Muy bien, ¿y vos, Pablo? Bien, 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 Carlos. ¿Todo bien? Bien, bien, voy a escuchar sobre Ricardo Palma y las tradiciones peruanas. Bueno, viste, yo no lo conocía, pero vos sí lo conocés, Ricardo Palma y las tres. Pasa que tengo 2 años más que vos. Exacto, y tiene un poco más de lectura, Carlos Liscano. Los orígenes, la idea de conversar con Carlos es por esta novela corta, Los orígenes, de corte autobiográfico, que salió el año pasado, sí, en el 2019 salió esta novela, y que vos decís ahí, o por lo que yo entendí, que es parte de un proyecto mayor, la construcción del escritor. Sí, es un proyecto interminable y no sé si realizable, aunque lo he trabajado durante mucho tiempo. Yo alguna vez he fantaseado con una pseudo teoría que es la invención del escritor, ¿no? Uh-huh. Que no sé si le pasa a todos los escritores, pero para mí el escritor es una invención de un individuo cualquiera que decide ser escritor y tiene que inventar. ¿Sabes que no te escucho muy bien, eh? Bueno, la idea nace de que yo tengo la pseudo teoría de que hay un momento en que el escritor es inventado por un hombre, una Exacto. mujer cualquiera. Dice, ahora soy escritor, pero tiene que inventar una persona con una visión del mundo, con valores, va a elegir sobre qué cosas va a escribir, sobre las que no va a escribir, cuál es su mundo. Bueno, la invención es como instantánea, dura unas horas, es una decisión, pero luego vienen años de trabajo que es construcción del escritor, y el escritor se construye con sus obras, claro, escribiendo, tirando muchos papeles, fracasando, estudiando, leyendo, y esa construcción lleva, creo que toda la vida, ¿no? Porque el escritor nunca está terminado, digamos, nunca es una obra terminada el escritor. Y como yo hace mucho tiempo empecé a juntar papeles míos, hace años ya, y decidí ponerles un título que es La construcción del escritor. Llegó un momento en que me preguntaba de dónde había salido ese escritor. De dónde había salido, para cualquiera son sus orígenes. Los orígenes son siempre los padres. Correcto. ¿Quiénes? Y esa era una pregunta nebulosa, pero hace un par de años estaba en Piriápolis, en la casa de Oscar Brando y Karina, y me dijo, ¿por qué no lees este libro? Me dijo, un libro de Richard Ford que se llama Entre ellos. Me dijo, escribe sobre sus padres. Y yo le dije, yo sobre mis padres no tengo nada para escribir, porque mis padres eran gente transparente para la historia, para la sociedad, trabajadores con muy poca formación, ha venido hasta el 3er año de escuela en el campo. Pero me despertó la curiosidad y leí el libro de Richard Ford, y ahí me di cuenta que los padres de Richard Ford eran gente transparente también, ¿no? Viajante de comercio el padre en los años 50 en Estados Unidos, la madre dama de casa, era hijo único. Y bueno, entonces me puse a pensar en eso, en que mis padres eran gente común, cualquiera, y que en realidad mis padres eran como la mayoría. y que quizá contándome eso podía decirle algo a alguien cuyos padres eran como los míos, gente ingrávida para la historia, pero que cumplían con sus funciones de padres, con sus valores y sus prejuicios de la época. Y así fue que empecé a encontrar datos. Tenía que recorrer a mis abuelos, claro, porque los orígenes son los padres, pero también los abuelos. Ahí yo me doy contra una muralla, que es que
mi bisabuela paterna era india, y entonces el apellido Liscano nace con mi bisabuela paterna, que se lo pusieron, pero no tengo ninguna forma de investigar hacia atrás. A otras partes de mi familia he logrado investigar hasta el siglo XVI, por ejemplo. Y bueno, ahí hay un límite, que llegué hasta ahí. Mi abuelo tuvo una historia también política, como tuve yo en parte. Mi abuelo era blanco y peleó en 1897, en 1903, en 1904, fue herido en Tres Árboles y en Masoller. Mi abuelo fue a la guerra cuando tenía 17 años, o sea que lo movilizaron en la leva sin ser mayor de edad. Bueno, entonces... perdón, estaba en 33 él, ¿no? ¿O no? En Santa Clara de Limar. En Santa Clara de Limar. Sí. En cambio, mi abuelo materno era de albañil son piedras de gente, ya te digo, que como la inmensa mayoría, ingrávidos para la historia, pero que tienen importancia para quién, para los hijos. Y bueno, y eso fue los orígenes que un día le pregunté a mi hermana, le digo, ¿vos sabés cómo eran nuestros padres? Le dijo, sí, le dije, yo no. Y ahí se quedó pensando, porque ¿qué conoce uno de sus padres? Los padres tienen valores, miedos, prejuicios, claro, lados oscuros, y uno cuando llega viejo se pregunta, ¿y cuáles eran esos lados oscuros, esos miedos, esos prejuicios? Y nunca los vamos a conocer, porque no se los podemos preguntar porque los padres ya no están, y probablemente si estuvieran y le preguntáramos no nos lo iban a contar. Claro. Porque es la parte, digamos, a la distancia, uno los intenta imaginar más como personas que como padres, ¿no? Porque uno, al verlos solo como padres, ve el rol de padre y eso, o de la madre, y ocupa todo, pero después empieza a verlos como personas. Pero de todas formas, en los orígenes, Carlos, me parece, no sé si estás de acuerdo, prueba que cada persona tiene una historia que se puede contar. Es lo que estoy diciendo acá. Un amigo que lo leyó, que es un hombre de letras, cuyo padre era tropero acá en La Tablada, y él es un hombre de letras, muy conocido, y me dijo, yo le di los originales para leer, y me dijo, nunca había pensado que yo podía contar una historia igual sobre mi familia, sobre su padre, tropero, tropero en Montevideo. Sí, en la época que... Hace 70 años, y yo creo que cada uno tiene una historia para cortar, por más modesto, humilde que haya sido la historia de su familia, de sus padres. Y eso que vos decís es importante, porque uno ve a los padres como padres, pero yo me pregunto cómo eran como personas. Claro. Y ahí no llego, y no creo que nadie llegue, porque el vínculo con los padres no puede dar lugar a un relato, sino son recuerdos, impresiones, ¿cómo era mi padre? Reproches, ¿no? Agradecimientos, reproches y agradecimientos. Reproches y agradecimientos, porque mis padres conocían muy poco del mundo, y aún así se las arreglaron para ayudarme, para criarme, para impulsarme a que estudiara. Bueno, de lo demás es responsabilidad mía, pero por un lado, yo siempre digo que uno empieza a mirar a sus padres después de los 40 años. Porque antes de los 40 es todo reproche. Claro. Y me acuerdo un poema de Arbeleche que habla de su padre, que dice, ¿qué cosa admiro suya, ¿no? Se pregunta, claro. Y él lo admira, pero no sabe por qué lo admira. Sí. Que es un gran poema. No, y también está el tema de, digamos, de que esos reproches, esas demandas, tienen que ver con que no pudieron cubrir lo que se podría esperar como rol de padre, ¿no? O sea, la idea que tenemos que la madre y el padre tienen que cubrir, y no llegan porque son personas... y uno lo descubre después. Yo me acuerdo que me parece que te escuché a vos la primera vez una frase que decía,
algo así, es una frase famosa, digamos, que dice que después de los 40 cada uno es responsable de su cara. Sí, sí, Quiere decir que cada uno es responsable de tu cara, de si estás alegre o contento, ya no le puedes echar la culpa a nadie más. sí, y, y bueno, y esa relación que no es, que es irracional totalmente, porque mi madre, cuando yo nací, mi madre tenía 18 años, Claro. mi padre tenía 24, mi madre era una niña, según los cuentos familiares jugaba conmigo como si jugara con un niño, ¿viste? Era una niña todavía no había desarrollado su cuerpo totalmente como mujer, y yo veo niñas de 18 años por la calle y siempre sabes que yo tuve una madre así como de esa edad. Bueno, ese fue un libro que sería, volviendo a tu pregunta inicial, sobre la construcción del escritor. Esto empezó aquí. La construcción empezó en mi casa, en la infancia, siendo niño, donde no había libros, donde no había nada. Y hay muchas cosas que uno descubre con los años. Mi familia, por los dos lados, eran del interior. Había un lenguaje del interior, más un lenguaje de los suburbios, y palabras que todavía quedan en los más viejos, en la familia, y eso es intransferible, no, cómo se llamaban las cosas en la casa, porque en mi casa las cosas se llamaban de una manera que tenía que ver con el interior. Claro. Y en el barrio, en La Teja, no se usaban esas palabras. Pero eso yo no me daba cuenta cuando era niño, me fui dando cuenta cuando ya era muy mayor. Y bueno, pienso que eso es los orígenes. Yo me acuerdo una nota que hizo Ariel Pederón en TV Ciudad sobre ese libro que me sorprendió. Que dijo, bueno, si alguien quiere empezar a leer la obra de Lescano, tiene que empezar por acá. Ah, mirá. Y bueno, eso, también cuento cosas mías, personales. Sí, Porque, sí, vos planteás que los orígenes, por lo que yo entendí, ibas a contar cosas que en general, digamos, tu escritura ha sido, digamos, de las escrituras del yo, tiene que ver con tu autobiografía o la autoficción también en otros momentos, y decís en un momento que vas a hablar de algo que yo, no sé, la verdad que no he leído todos tus libros, he leído muchos, y que es la parte de tu pasado militar. Sí, yo fui militar entre 1966 y 1970, era cadete de la Fuerza Aérea, y en 1970 me metieron preso y me dieron de baja por razones políticas, y eso siempre me ha pesado mucho, en un sentido negativo, porque yo salí de la cárcel cuando tenía 36 años. Me faltaban 4 días para cumplir 36 años. En ese momento había pasado el 52% de mi vida en cuarteles y cárceles. Vinculado, digamos, sumando la cárcel y sumando la parte militar, era más de la mitad de tu vida. Digamos. Era más de la mitad de mi vida, sí. Incluso hasta el liceo militar, ¿o no entraste en el liceo militar también? Y es algo que me molesta, porque detesto la vida militar, no tengo ninguna vocación para eso, detesto a los militares en general, y más en estos días que transcurren, y entonces nunca había profundizado, nunca me había contado eso. Además, ahora he seguido pensando en esas cosas, escribiendo algo. Bueno, y esa parte... Porque, porque lo que contás en los orígenes, más que nada es, por cómo llegás a la parte militar, cómo tratás de ir a la Fuerza Aérea, y también el tema de cosas más cotidianas, ¿no? Lo que es la vida, digamos, en ese régimen, en la institución castrense, militar, y digamos, pero de un adolescente o de alguien que ya es joven y que va, digamos, un poco chocando
pero también te va como formando, te ponen bibliotecario en algún momento también, ¿no? Entonces, ahí, Sí, y eso vos, fue, y vos no sabés por qué llegaste a ser claro. bibliotecario. Yo tenía 16 años cuando entré, era un niño. Y el hijo de mi mujer tiene 16 años y yo lo miro y le digo, pensé que yo tenía la edad de este chiquitín cuando entré ahí. Y bueno, yo tenía después ciertas inclinaciones por la lectura, ciertos gustos eh, y fue una cosa rarísima porque me pusieron a cargo de la biblioteca de la escuela y con los años iba a terminar la Biblioteca Nacional, era como un sino de mi vida, ¿no? Y en ninguno de los dos casos estaba preparado para ocupar esos cargos, pero me gustaban los libros, sabía ordenarlos, sabía que Stendhal era francés y que Hemingway era norteamericano, cosa que no era muy común, esos conocimientos elementales. Y bueno, y allí me pusieron, me inscribí en la Facultad de Derecho en el último año que estaba en la escuela, cosa que me jodió la vida porque eran 1970, años de luchas estudiantiles, de huelga, de medidas de seguridad, de prisión de trabajadores de ANCAP, de bancarios, entonces yo, y además llevaba una vida que no era normal, no era común. Yo leía marcha, iba al teatro cuando podía, iba al POM, iba a Cinemateca, y eso no era algo que los militares, cuando se enteraron, vieran con buenos ojos. Planteas, por ejemplo, que digamos, una visión tuya, pero desde dentro de las Fuerzas Armadas, y que a mí me llamó mucho la atención porque esas visiones generalmente creo que no se tienen, o creo que los historiadores no la tienen, que es que es cierto que había un núcleo dentro de las Fuerzas Armadas que era un núcleo golpista y que iba tratando de ir creciendo políticamente, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas. Había otro núcleo que era constitucionalista, que bueno, que hubo choques, se sabe, uno lee la biografía de Sereni y la ve eso también, y que muchos renunciaban, o en fin, o se pedían jubilación anticipada. Pero vos decís una cosa que me parece muy importante, que es que la gran mayoría estaba mirando, no se enteraba mucho de lo que estaba pasando afuera, cosa que para un civil cuesta creer en ese Uruguay tan movido, ¿no? Tan caliente, con tanta complicación, y sin embargo, como que esa gran parte, según vos decís, estaban viendo a ver qué pasaba, no tenían una idea. Y que estaban dispuestos como a obedecer, bueno, a ver lo que pasara. Digamos, ¿no? Había un núcleo golpista. Sí, eso siempre hubo desde la época de Terra, digamos. Sí, de un núcleo golpista, estaba Cristi, Luis de Sena, Chape Pose, el hijo de Chape Pose era compañero mío de clase, o sea que teníamos información, y Chape Pose era el jefe de la Casa Militar de Pacheco. Y había un pequeño núcleo de opositores que después cayeron todos en cana, Sereni y Licandro, pero cantidad de oficiales de constitucionalistas, digamos, de grado menor y hasta de tropa, que todavía a veces nos reunimos, pero ya estamos todos muy viejos y quedamos muy pocos. Y después estaba la inmensa masa. La inmensa masa era y es de oficiales ignorantes. No sabe nada de política, no tiene contacto con la sociedad. Si entró a los 16 o 17 años, se recibió a los 20, 21, nunca más, no sabe nada, no lee la prensa. Hoy en día estoy seguro que los oficiales del ejército piensan que hay una conspiración contra Manini y contra Gilberto Vázquez, el asesino torturador, que él mismo lo declara en las actas. Los demás nos están persiguiendo, son los civiles que son una masa sin formación política, sin vínculos con la sociedad civil, porque si tras a los 17 años nunca más tenés contacto con la sociedad civil, y esa masa va a cumplir las órdenes que le den. Si hubieran triunfado los constitucionalistas, imposible, muy pocos, iban a defender la Constitución. Si triunfaban los fascistas, como triunfaron Cristi, Chape Pose, el Goyo Álvarez, todo eso, iban a hacer lo que hicieron, a torturar, a matar, a desaparecer, pero sin ningún complejo de culpa. No eran así. Yo los
conocí, los conozco, sé quiénes Carlos, son, ¿sí? Te voy a pedir para hacer una pausa, hacemos una breve pausa y Bueno, me esperás en línea y continuamos. te espero, sí, te espero. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Carlos Lizcano sobre este libro editado por Fin de Siglo, una novela de corte autobiográfico que se llama Los Orígenes. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Carlos Lizcano sobre Los Orígenes, una novela corta de corte autobiográfico, editada por Fin de Siglo, donde Carlos está contando, bueno, desde su infancia hasta, lo hemos visto ahora, hasta, en el bloque anterior, hasta, digamos, hasta tu primera juventud, cuando salís de la Fuerza Aérea y después ahí se termina, ¿no? Comienza la prisión. Algo que yo sentí en falta, Carlos, en este libro, que por primera vez vos te metés en esa etapa de tu vida militar, que digamos la habías mencionado en otros libros, recuerdo, pero en esta contás, de la misma forma que contás lo que es crecer en la teja, y algo que también que te quería decir es que siempre se está contando desde el punto de vista del protagonista. No hay una intención por tratar de ver, por ejemplo, por qué lo eligieron bibliotecario o por qué pasaban las cosas, sino que era lo que le va ocurriendo al protagonista, en este caso de Los Orígenes. Y lo que yo eché en falta es que vos decís que en ese momento ya leías Marcha o ibas a ver el teatro, pero no aparece aquí tu vínculo con el MLN. Es que yo cuando estaba preso no tenía ningún vínculo con el MLN. No, digo, en la fuerza, cuando estabas en la época militar, digamos. Nunca tuve vínculos con el MLN. Ok, bueno, es importante eso. No, el vínculo empezó después que salí, pero antes yo era lo que podríamos llamar un bocón. Sí, demostrador, como hablamos todos, hablamos y criticamos. Pero lo que pasa es que yo, dentro de la escuela de Fuerza Aérea, hablaba de política. Ok, o sea que vos no estabas vinculado al MLN siendo militar. Yo tenía esa idea, perdón. Todo el mundo hablaba de política, porque los profesores eran todos militares, habían echado a los civiles, hablaban de política, hablaban contra los sindicatos, contra los bancarios, hablaban bien de Pacheco, las medidas prontas de seguridad. Yo hablaba en contra de todo eso, de la movilización, de la militarización de los bancarios, de los funcionarios de UTE, entonces cuando me echaron porque un artículo del reglamento interno dice que no se puede hablar de política. Ahora, me echaron solamente a mí, a todos los demás que hablaban de política, que defendían las medidas prontas de seguridad, la represión de Pacheco, la corrupción de Pacheco, porque lo escuché hace poco, leí una tesis doctoral que no está publicada, de un coronel del ejército que decía que Pacheco corrompió a las Fuerzas Armadas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Un tipo de la derecha, retirado. Sí. Pacheco destruyó el Partido Colorado y corrompió a las Fuerzas Armadas. Porque en la medida que los constitucionalistas, los demócratas, pedían pase a retiro, ¿quiénes quedaban? Quedaban los corruptos y mediocres. Y Pacheco promovió a todos los corruptos y mediocres. Pacheco a los 48 años hizo un curso de vuelo con los aviones de la Fuerza Aérea. Pacheco a los 48 años. Y eso porque el coronel Machado y otros corruptos que tenía ahí lo estimulaban. Pacheco hacía fiesta con mujeres en el casino de la base aérea número 1 en Carrasco, que le llevaban los jefes de la Fuerza Aérea. Ese era el corrupto de Pacheco. Y eso, y nosotros vivíamos, y una cosa, nosotros vivíamos en la miseria. La base, la tropa, los soldados, apenas teníamos para comer, no teníamos abrigo, no teníamos botas, nada, las botas teníamos que comprar nosotros, no teníamos agua caliente, en invierno nos luchábamos con agua fría, que algunos terminaban en el hospital militar morado del frío. Esa era la situación. Pero los jefes que vivían bien, porque estaban vinculados todos a la corrupción, al contrabando. Pacheco fue en un avión a Paraguay, un avión de la Fuerza Aérea, y al salir del avión casi no podía despegar por la cantidad de contrabando que traían. Todo eso se sabía. Bueno, y a mí me echaron por hablar de política, los demás no. Y después conmigo empezó una casa de brujas, porque me echaron a mí, después echaron a 6 más, y aprovecharon para
profundizar la represión interna, porque Perfecto. para que unas Fuerzas Armadas salgan a reprimir a su propio pueblo, primero son reprimidas las Fuerzas Armadas. A ver, eso fue lo que hizo Hitler en Alemania. Primero destruyó todo lo democrático y lo aristocrático que tenían las Fuerzas Armadas alemanas, porque los aristócratas alemanes no lo bancaban a Hitler. Y después que destruyó a los mandos, al prestigio de las Fuerzas Armadas, los tiró a la calle la represión. Y acá pasó exactamente lo mismo, y eso lo inició Pacheco, lo culminó Bordaberry cuando ya no mandaba nada, y después lo hicieron los propios militares, que Cristi, Goyo Álvarez, lo subía, todos esos. De todas formas, digo, está bien, Carlos, yo lo que quería decir que Los Orígenes es un libro aproximadamente 120 páginas y la parte, digamos, militar serían las últimas 20 páginas. Las primeras 100 tienen que ver más que nada con esa panorama que das, yo no sé si involuntariamente, también de lo que era el Montevideo de La Teja, y que este libro de alguna forma se suma al que acaba de sacar hace muy poquito Cristina Peri Rossi, que da un panorama también de lo que era el barrio Reducto, o también al libro que sacó Alfredo Fresia, también de corte autobiográfico, que también habla del barrio Reducto en este caso. Y una de las cosas que planteas, digo, para ir culminando un poco la entrevista, es que ustedes, tu hermana y vos, Carlos, eran los primeros niños en ser vacunados en todo el país. Sí, esa es una cosa que nosotros, bueno, lo pongo como una alerta risueña, ¿no? Sí, mi madre, que era mujer del interior, era en la escuela rural, pero por la salud de los hijos tenía una obsesión. Y yo me acuerdo cuando vino la vacuna de la polio a Uruguay, que se vacunaba en una cosa que estaba en Durazno y Yaguarón, por allá. Mi hermana y yo llegamos a las 5:30 de la mañana. Claro, desde La Teja. Había 2 o 3 padres delante, ¿no? Mi hermana, que tenía, no sé, 2 o 3 años, se caía de sueño. Entonces, pero siempre, como hermana decimos, cuando aparezca una vacuna sobre cualquier cosa en el mundo, nosotros ya ponemos el brazo al desnudo, ¿no? Porque era así, y eso son las cosas que uno le agradece, porque con su poca formación, su poca cultura, tenía claro eso, vacunas siempre, dentista siempre, sí. Y bueno, cosas primitivas, elementales, de la higiene personal, a su manera, lo que había en aquellos tiempos, y bueno, yo termino diciendo que pese a todas las broncas que uno tiene con sus padres, y cada uno sabe las suyas, al final fueron buena gente, hicieron lo que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían para educarnos. Sí, con las propias carencias, y en este caso me interesaba lo de las vacunas porque muestra cómo también había una intuición o convicciones básicas, sobre todo en el caso de tu madre, que aparece como el horcón del medio de la familia, y tu padre, bueno, aparece como, llevando las cosas adelante, pero con inseguridades también, o por ejemplo pero no voy a contar el libro, digo, léanlo porque está muy interesante. Hoy decía Nicolás Alberte que le había encantado también en las redes sociales, y que relata realmente, más allá de la historia de Carlos Lescano, de la construcción del escritor, relata también un momento en la vida de Montevideo, que es periférico, ¿no? Un Montevideo donde hay caballos, en un Montevideo donde hay, donde se trabaja en el almacén y todos los días del año, no hay feriados, en fin, realmente hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay otro evento que me encantó, que es un momento en que vos, el hijo mayor, sale a tratar de encarar a un estafador que había estafado a tus padres con una tierra, ¿no? Con un lote, ¿no? Y eso es lo que yo, lo del Montevideo de la época, yo siempre reacciono y repito cuando alguien habla del Uruguay de las vacas gordas de los años 50. Y bueno, las vacas gordas serían de algunos, pero a mi familia y a mi barrio nunca llegaron las vacas gordas. Claro. Porque nosotros en La Teja estamos a 20 minutos de la Casa de Gobierno y del Palacio Legislativo, y no había agua corriente, no había teléfonos, no había liceo, no había escuela industrial, había un teléfono cada 10 manzanas, no había hormigón, se terminaba ahí la ciudad y después venía el barrial. El Estado era el patrullero
y la ambulancia cuando venía. Claro. Entonces, que no me jodan con el país. Tenía vacas gordas, pero de otro lado. Nosotros Claro. no nos llegaban esas vacas gordas. Lo que pasa es que ahí da la sensación, a mí da la sensación que La Teja ya comienza el interior también, es como una zona, digamos, de entre lo que sería la capital y el interior. Ahí hay una especie ahí que... Pero el cerro y la zona. Teja producían la riqueza del país, Claro, que era claro. la Sí, carne. Sí, Era sí, la sí, carne. sí, sí, sí. La mayor concentración de clase obrera del Uruguay estaba en el cerro, la Teja y el Aledaño, porque ahí había 4 frigoríficos, estaban las industrias textiles, las industrias metalúrgicas, estaba la Ferrosmal, el BAO, la mayor concentración de trabajadores estaba ahí. Entonces, era una discriminación a los trabajadores. Cuando en el cerro ponían inocentemente las consignas, el cerro no paga impuestos para que embellezcan los pocitos, era una protesta genuina. Claro. Si no me pones agua corriente, si la luz se me corta todos los días, si no hay un teléfono, no hay un liceo, no hay un auto, no hay ambulancia, y el transporte público iba por Carlos Marramí, después jodete si vivías a 15 cuadras, allí caminabas. Perfecto. Y era un barrio donde había, porque el ganado se llevaba desde la tablada por tierra hasta los frigoríficos. Había gauchos, porque el gaucho después llevaba el ganado, que hacía, paraban el boliche, ataba el caballo en la puerta, en la avenida, paraban el boliche, se tomaba una, comía un chorizo o algo así, jugaba el billar o el truco. Entonces era un barrio, era semi-rústico, semi-rural. Bueno, es lo que yo te digo, era la transición hacia el interior. Muy Claro. bien, Los Orígenes, Carlos Lizcano, esto está editado por Fin de Siglo, obviamente está distribuido en todas las librerías y nada, felicitaciones y esperemos más capítulos de la construcción del escritor. Bueno, gracias Pablo, y bueno, te felicito por la trayectoria de tu programa de tantos años. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Amigos, ahora vamos a escuchar, en cuanto pasa por la voz, los poemas de Lara Campiglia, leídos por ella misma. Simplemente vi otras cosas, y hay cosas que ni te imaginas que vi. Me acosté ansiosa, desperté peor, presa de mí. Algo me molesta, soy yo, equivocada, garganta trancada, esta musiquita alegre, película de los años 30, algo así como ingenua, parece relato de cuento de hadas. Los ratones corren por las calles empedradas, saltando al ritmo de la calabaza en la que viaja su princesa, cuidando que ella llegue a destino. Algodones, su príncipe no la espera. No me gusta tu gusto, no me puedo desprender de él. El agua que vive en mí sufre cuando la freno, la detengo, apreso, se ahoga. Apenas reconozco, apenas leo lo que escribo. Y si lo leo, no me gusta lo que veo. Fuerte. ¿Quién es fuerte? 365. Abrazos que no recibí. Atención a todo y decido volver rápido. No me interesa perder el tiempo. Medias rotas en un placar de roble. Calzoncillos nuevos en un sillón de un amor derrumbado. Vaciado. Desgarramiento entre estatuas. Despedazadas. La caída de una utopía. Visión desde el adentro. Desmembramiento. Paisaje desolador. El frío de la imagen en mi cuerpo. Abrigada siento la hiel debajo de mis trastos, arropados. Sonido desgarbado no sabe mostrarse. Se calla. Neblina que desespera mis entrañas. Dibujo mi fragilidad. Se llama fortaleza. Pinto mi valentía. Se llama rojo. Tubean las manos. La mirada no mira. El dolor asoma y se esconde en la sonrisa. Una casa sin hogar. Mujer se desdibuja en su cama. Gemidos quisieron placer, silencios ganaron verdad. Se desgranan los días, se desangran los minutos, se desvanece la vida que intenté creer a su lado. Aprendiendo a dormir abrazada por las almohadas, me abrigo con ellas, ya no hay destellos. Sonrisa que adquiere tono angustioso e inocente. Espera. Mirando los colmillos que empecé a esbozar, vuelvo a recordar elefantes y jabalíes. Vuelvo a recordar los volados, mis abuelos, la alegría y la angustia de esta vida. Me ganó la alegría. Estoy perdiendo la vista, pero no el oído. Qué molestos que resultan los vecinos, niños que lloran y que gritan ¡Mamá! Qué lujo tener perros. Necesité seguir leyendo. Palomas ovíporas dan leche a sus polluelos, crías valiosas. Es lo único que entiendo. Un grillo cayó, luego de ritmear sin parar.
Una música canturrea desde alguna terraza cercana, anunciando el año que termina. Se siente bien, siento bien. Euforia tonta y sabia, por la esperanza de lo que vendrá. Nadie sabe, cada uno es el responsable. Todos cargarán sobre el hombro del otro, que ya miran. Me asusté. Jabalíes que se alimentan de plantas corrosivas. Rinocerontes que son asesinados por sus cuernos. Elefantes por sus colmillos. Humanos que nos intoxicamos para morir. Jabalí duele. No pude mirar a tus ojos. Uso materiales más corrosivos aún. No tienen gas. Cocinan con virutas. Las hormigas hacen sus caminos y comen tela. Olor a comida rancia. Despierta mi animal hambriento. Se ajusta el cinturón, se emprende el vuelo. Apasionada de ardiente prisión, amarga suspira el aire del milagro. Se acabó. Garro que no quiero mío, poseo. Pecho que se abre. Se corta. Espejos. Dicen que somos espejos. ¿Qué será que espejo en vos? Fui paloma, blanco en la noche. Un abrazo sin abrazo, un beso sin beso. Un dolor sin dolor. Una despedida sin adiós. No se encuentra el encuentro. Los silencios, la neblina, las ausencias, las brumas, las ruinas, la fragmentación. Palabras oscuras ya están cerca, piel estreñida, ojos agazapados en mi estómago vacío, pechera de mármol, mi lecho, pesadilla que yo no soñé. Desordenado y frío se mueve el viento, el diálogo cortado como el aire. Las mariposas se aquietan, mi estómago se retuerce sin ritmo. Clap, clap. Los vacíos se apoderan del espacio. Un marcapasos es el único contenido en la caja contenedora del hogar. Hoy reaccioné con prejuicio. Primer prejuicio, a mí, amorosa. A las cucarachas, a los ratones que he matado sin querer, intentando matar mosquitos. No me arrepiento, cucarachas. Me dan pena, pero no tanto. Mi prejuicio, son sucias. Se comen mi alacena dejando enfermedades. Mamá me enseñó. Las dejan. Rabiosa, encerrada de ratos. Me las agarro con lo que puedo y prejuzgo. Esa musiquita de cuento de hadas pretende volver. El tiempo transcurre lento, sin pausa ni descanso. Eso quiere decir que del otro lado de la línea, ya en San José, en tierras maragatas, está Pedro Peña. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Andás bien? Bien, bien, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Todo tranquilo? Todo bien, anunciamos ya que ibas a hablar de tradiciones peruanas. Carlos Liscano dijo que lo conocía ese libro, yo dije que no tenía ni idea. Y de Ricardo Palma, este escritor peruano, nacido en 1833 y fallecido en 1919. Sí, verá, sí, Ricardo Palma es tal vez uno de los escritores hispanoamericanos más importantes, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que nos pasa es que lo que nos pasa con Perú, ¿no? Que es que conocemos poco de Perú. Uh-huh. Y si me permitís enmarcar antes al autor y enmarcarlo y contrastarlo un poco con nosotros, ¿no? Perú tenía universidad 250 años antes de que nosotros tuviéramos país, ¿no? Entonces, hay un tema que no tenemos resuelto todavía y cual siempre me gusta hablar, que es cómo es nuestro contexto cultural en relación al resto de Hispanoamérica o de la América hispana, ¿no? En el caso de Ricardo Palma es imperdonable que no se conozca, que no se lea un escritor de la enjundia de Palma, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era Palma? Bueno, o qué escribía. Ricardo Palma es un escritor romántico, nacido en 1833, como vos habías aclarado, y es considerado uno de los escritores más trascendentes del Perú, de la historia del Perú, donde en la historia del Perú tenemos, entre otros, al Inca Garcilaso, ¿no? Uh-huh. A Vargas Llosa, a Mariátegui, Arguedas, por ejemplo, ¿no? Bueno, sería a Ciro Alegría. Es impresionante. Ribeiro también, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Es impresionante impresionante la cantidad de escritores que tiene el Perú y de casos y elementos literarios en toda la historia que van apareciendo y que son realmente trascendentes, ¿no? Incluso antes de que hubiera vacas en nuestro país.
Entonces a veces nos miramos mucho a la corriente europeísta, digamos, y nos quedamos o al norteamericana, nos quedamos sin mirar a lo que tenemos cerca. Justamente Ricardo Palma se caracterizó en Perdón, pero igual hay como hilos que van por debajo, digamos, de la intelectualidad o la cultura, porque aquí le llamamos el temporal de Santa Rosa, estuve averiguando, y Santa Rosa es la santa de Lima, ¿no? Santa Rosa de Lima. Y el fenómeno del niño lo pusieron los pescadores peruanos. Entonces, la Santa Rosa famosa que se habla tanto en el interior es la patrona de Lima y de América. Me enteré que es la primera santa de América. Sí, exactamente. Lima, en Perú y en particular Lima, tiene 4 santos, ¿no? Una de ellas es Santa Rosa de Lima, que dicho sea de paso, en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, hay dos especialmente dedicadas a Santa Rosa. Una de ellas cuenta además cómo la Inquisición había ido tras la que sería después Santa Rosa, ¿no? Tras esta muchacha que ahora no recuerdo bien el apellido, de Rosa algo, ¿no? Pero era una muchacha que murió muy joven. También ha sido material para las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, quiero decir, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Ricardo Palma? En pleno romanticismo europeo, ya decadente, trajo el romanticismo a Hispanoamérica de alguna manera, y afiliado al concepto del nacionalismo romántico, ¿no? Y de la libertad, del liberalismo, lo que hace Palma es revivificar viejas historias, viejas leyendas propias del Perú, propias de Lima, de la zona de las sierras, de la zona de la montaña, incluso se va hasta el mundo de los incas, y esos elementos que pueden ser incluso hasta elementos históricos, formularlos en darle la forma de relato de leyenda, ¿no? La palabra tradición en este contexto debe entenderse como el relato o la leyenda que proviene de la oralidad y que luego tiene un desarrollo por escrito que lo hace, por ejemplo, publicable en un diario. Estos relatos, Ricardo Palma los toma de oídas, ¿no? Es el mismo procedimiento, si se quiere, el mismo procedimiento narrativo, aunque un poco menos artificioso, que en aquella época estaba haciendo Bécquer en España, ¿no? Lo único que Bécquer lo hizo durante unos pocos años, que fue además vivió muy poco Bécquer, ¿no? Y dio lugar después a las leyendas. Siempre esas leyendas empiezan, las de Bécquer, diciendo, bueno, esto lo escuché en tal lado y se desarrolla así. Ricardo Palma siempre acude, en cada una de sus tradiciones, acude al mismo procedimiento. Es decir, bueno, esta historia que les voy a contar se desprende de este lugar, y entre las historias que cuenta hay algunas que son como emblemáticas además, es decir que Tradiciones Peruanas no es un libro en concreto. Las tradiciones peruanas hoy por hoy están compiladas en una antología de tradiciones peruanas que son cientos, ¿no? Las que escribió Ricardo Palma a lo largo del... no sé si habrá alguna edición completa de las tradiciones peruanas. Porque eran como artículos, ¿no? Que aparecían en la prensa. Exactamente. Y bueno, los pueden googlear en PDF, van a encontrar accesible y de forma gratuita muchísimas ediciones. Hoy por hoy hay una especie de canon de las tradiciones peruanas de Palma, donde por ejemplo se habla de las tradiciones precolombinas, porque investiga sobre el tema incaico, por ejemplo, y él aporta, por supuesto, su imaginación, ¿no? A mí me gusta hacer la comparación con el tema que tienen a veces los historiadores con la novela histórica, ¿no? O sea, al profesor de historia, al investigador en historia, la novela histórica le cae un poco pesada en ocasiones cuando el autor de la novela histórica se pone a hacer ficción con los personajes históricos. Bueno, Palma hace lo mismo, pero lo hace con el formato del cuento, ¿no? Con el formato del relato, de la leyenda. Hay algunas de ellas, por ejemplo, por citarte una de las más famosas, se ocupa de las mujeres de los libertadores peruanos. Los libertadores peruanos fueron San Martín primero y después Bolívar, que en años sucesivos fueron los que contribuyeron a la independencia del Perú. Bueno, en esas leyendas, por ejemplo, lo que hace, en esas tradiciones, lo que hace Palma, por ejemplo, es de decir, bueno, mientras San Martín estuvo en el Perú,
se relacionó tipo amante, así, con Rosa Campuzano. ¿Quién era Rosa Campuzano? Es toda una historia que ensalza un poco a esta mujer, ¿no? Y después vino Bolívar. Cuando San Martín se retiró, llegó Bolívar. ¿Y con quién se relacionó? Bueno, se relacionó con Manuela Sáenz, otra mujer totalmente distinta. Manuela Sáenz, que yo la conocí por Galeano, apareció muchas veces en la Memoria del Fuego de Galeano, aparecía. Exactamente, es un personaje literario impresionante, Manuelita Sáenz, además, impresionante. Porque además es una mujer, y Ricardo Palma en ese asunto hoy hubiera quedado pagando, ¿no? Porque en realidad el retrato que él hace de Manuela Sáenz no la favorece mucho para la moral de la época. Es una mujer que es una mujer política, que es capaz de ponerse al frente de las conspiraciones de un ejército, ¿no? Todo para favorecer siempre a Bolívar. Es capaz de ser amante de Bolívar, ¿no? Y Ricardo Palma la termina designando en su tradición como a la primera, ¿no? A Campuzano, la amante de San Martín, como la protectora, y a Manuela Sáenz como la mujer hombre, ¿no? Claro, porque estaba a la misma altura políticamente, ¿no? O sea, incidía en el pensamiento de Bolívar. Tiene esas tradiciones que son bien históricas y que tienen que ver con la independencia, por ejemplo, porque lo que está buscando, lo que busca Ricardo Palma es lo mismo que buscaron aquí Juan Zorrilla de San Martín, lo que buscaba Sarmiento, lo que José Hernández en confrontación con Sarmiento, si se quiere. Dotar de una mitología, de una fundación, de un relato a estas tierras que no tenían mucho. Exacto, pero en Perú ya parte del camino estaba hecho, ¿no? Porque el otro gran escritor de la colonia, mejor dicho, de la conquista, que es el Inca Garcilaso, está también presente en la obra de Palma, ¿no? Hay algunas otras tradiciones que son más ficción, ¿no? Hay una que es emblemática, que la saben todos los niños de la escuela en Perú, que es el arquero de la muerte, ¿no? Se trata de un escultor, por ejemplo, te cuento la anécdota chiquita para que vean de qué hace, que no solo historia, ¿no? Es un escultor que hace una escultura justamente del arquero, es que viene con un arco en el nombre de la muerte para matar a quien vaya a morir, ¿verdad? Y se olvida de taparlo, ¿no? Y bueno, y se va de copas, y cuando llega de nuevo a su habitación, se encuentra con su estatua, pero como viene de copas, la confunde con el verdadero arquero de la muerte y justamente muere, ¿no? Entonces ahí como que se cierra el círculo, y aparentemente este escultor, que se llama Baltasar Gavilán, fue encontrado en estos términos muerto, ¿no? En el siglo XVIII. Esto es algo que Palma toma, digamos, y con lo que hace, con lo que ficcionaliza después, ¿no? También está la historia de la quinina. La quinina es como la droga, digamos, de la quinoa, que, bueno, se explica que viene una familia española, enferma la mujer, ¿con qué la van a tratar? Bueno, por allá aparecen unos nativos, descendientes de los Wari, que sabrían utilizar esa planta, ¿no? Y bueno, ahí es el descubrimiento de la quinina por parte del mundo europeo, digamos, ¿no? Y bueno, ya se ensalza también las virtudes de la naturaleza peruana. Hay que decir, perdón, hay que decir que, porque veo que en Wikipedia, tradiciones peruanas, los textos están todos linkeados, no sé si están todos, pero son muchísimos, todas las series, son como 5 series, y simplemente eso, que ya está linkeado también en el blog de La Máquina de Pensar, y que nos quedan 3 minutos. Bueno, la idea es promover, hay otro asunto, para que podamos entender el alcance de Ricardo Palma. Ricardo Palma fue miembro de la Real Academia Española, uno de los pocos hispanoamericanos que fue miembro de la Real Academia Española en el siglo XIX. Estamos hablando de un intelectual de la talla de Andrés Bello, de Sarmiento, ¿no? No sé si tenemos nosotros Rodó, José Enrique Rodó. Bueno, Rodó es lo más parecido que podríamos tener, aunque, Rodó murió antes incluso, pero vivió mucho menos también. Rodó es la figura con la que lo podríamos parangonar, porque, de hecho, la feria del libro que está en Lima, la feria más importante del libro del Perú, digamos, se llama Ricardo Palma, porque se lo considera un escritor que, más allá de que no es un escritor fundacional, es el escritor que dota de individualidad, de nacionalismo,
a la lectura, perdón, a la literatura y a la cultura de su país, ¿no? Entonces, es una de esas figuras que a lo mejor nosotros podríamos parangonar con Eduardo Acevedo Díaz, ¿no? A mí me gusta como esa cuestión narrativa fundacional de fundar, ¿no? Que tuvieron Zorrilla San Martín, Acevedo Díaz, ¿no? Bueno, claro. Es lo mismo, el mismo espíritu que tiene Ricardo Palma, claro, claro. Pero además van a encontrar una prosa exquisita y con otro aderezo que es el rescate y la memoria de la terminología propia del lugar. ¿Sí? Por eso es muy raro que lo hayan designado como miembro de la Real Academia Española en aquella época, porque lo que hace es como si Ricardo Palma hubiera tenido una intuición lingüística o una intuición de lingüista muy extraña para esa época. Bueno, habla bien de la Real Academia Española en todo caso, ¿no? En todo caso sí, pero también habla bien de la postura de Ricardo Palma de querer rescatar la identidad del Perú, ¿no? Que sí, sin duda, sin duda. Veo acá un título, por ejemplo, de las tradiciones, un artículo, Las Cayetanas, arma atroz es el ridículo, y tanto que, hasta tratándose de las cosas buenas, puede ser matadora. Sí, tiene además otra cosa que no dijimos, pero que se desprende de ese título y de todas las tradiciones que vas a leer, Pablo, es que el humor es un componente clave, sí, ¿no? Claro. Siempre se está riendo, bueno, de los colonizadores, de los nombres famosos, etcétera, y solamente adquiere cierta gravedad el semblante de la prosa de Palma cuando se ocupa de cosas graves como por ejemplo la Inquisición, ¿no? Tiene un apartado de las tradiciones peruanas. Además, después de ese se hizo un librito de eso que se llama Anales de la Inquisición. Hay que ver que en el Perú la Inquisición tuvo su historia también de varios siglos y tuvo, bueno, obviamente sus autos de fe, su gente ejecutada, quemados, todo. Y en algún momento Ricardo Palma abordó esa parte álgida de la historia peruana, ¿no? Muy bien, esta música quiere decir que se terminó la máquina. Amigos, primero que nada, Pedro, gracias por estar en la máquina. Abrazo grande, Pablo, para todos. Y gracias por traernos a Ricardo Palma, bueno, que yo no conocía y está bueno conocer. Se termina la máquina de pensar, miércoles y jueves, amigos, hay transmisión de fútbol aquí en Radio Uruguay, así que el viernes vamos a volver a partir de las 19 horas con Miguel Avero y Leonardo de León. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.